Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la palabra y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Va a haber muchas preguntas, pero ¿cuál creen ustedes que sea el gran problema en las iglesias? El gran problema en las iglesias. Y cuando digo iglesias no me refiero solo a esta, sino toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. ¿Cuál es el problema en común, el más grave problema en común que enfrenta la iglesia? Si pusieron atención el viernes en el título del devocional, pues el título lo dice. Y es la falta de perdón. ¿Sí? El perdón que me vuelve adorador es el título de hoy. Y vamos a entrar de lleno a la palabra. Vayan a Marcos 11, 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Dice Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Ya están ahí? Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora vayan a Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay una escritura más, a ver si... Una escritura más. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Y mire lo que dice enseguida, en el 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra se predica sola. Todos los que estamos aquí nos identificamos con el tema del perdón, todos, ¿sí? Porque todos hemos experimentado sentimientos de rechazo o hemos sido ofendidos. ¿Quién de nosotros no ha sido ofendido alguna vez en la vida? Todos hemos sido ofendidos. Ahora, el perdón puede ser definido como una disposición a cargar con las faltas de los demás que nos causan irritación, enojo, amargura, etc. Ahora, en la escritura o en las escrituras que acabamos de leer, sobre todo en Marcos 11, 25 y 26, Dios no nos da una recomendación, no nos da una sugerencia, no, Él nos da un mandamiento. Nos ordena perdonar, nos ordena perdonar. El perdonar es un mandamiento bíblico, no es una sugerencia bíblica. ¿Sí entienden eso? Empezando desde ahí. El perdonar es un mandamiento bíblico y que debemos obedecer, al igual que todas las ordenanzas que nos habla la palabra. Pero hay 9 preguntas para hacernos el día de hoy. Número 1, ¿por qué si es un mandamiento de Dios, por qué el perdonar es tan difícil? ¿A quién se le hace fácil perdonar? Yo creo a ninguno. A nadie se nos hace fácil perdonar. ¿Por qué el perdonar es tan difícil? Número 2, ¿por qué incluso algunos o algunas
prefieren morir aferrados a su falta de perdón. Yo les decía el viernes acerca de mi amiga Cacho de la infancia, que prefirió morirse que perdonar al papá de sus hijos. Sí, que no era un pan de Dios tampoco. En la época de adolescencia, imagínense el apodo que tenía el papá de sus hijos. Le decíamos el gusano. Ya se imaginarán por qué. Pero ella prefirió morir aferrada a su falta de perdón. Ahora, aquí viene otra pregunta. Número 3. ¿Puede alguien que muere sin perdonar entrar al cielo? Eso es para meditar y pensar, ¿eh? Porque a veces preferimos vivir con la amargura, con el enojo, en lugar de perdonar. Ahora, número 4. Si Jesús dijo que si no perdonamos, no seremos perdonados, ¿por qué no lo hacemos entonces? ¿Sí entienden? Número 5. El perdón me obliga a tener relación con la persona que me ofendió u ofendí. ¿Qué piensan? Si yo perdono a alguien que me ofendió, ¿eso me obliga a que vuelva a tener relación con él? No. Yo les decía hace muchos años, yo recuerdo que les ponía de ejemplo, imaginen que yo le presto el ven a alguien y que lo choca y pues, el ven queda destrozado, pero yo perdono a la persona que lo hizo, ¿sí? Y yo me ponía de ejemplo porque pues, yo lo choqué, Isabel me perdonó, pero pasé un tiempo sin manejar, dijo, estás castigado. ¿Mm? No se volvió a relacionar. Ahora, escuchen esto. Número 6. ¿Por qué es tan grave el no perdonar? Eso lo vamos a ver hoy. ¿Por qué es tan grave el no perdonar? Yo les aseguro que si hiciéramos un examen así a ojo de pájaro, como dicen, todos los que estamos aquí tenemos algo contra alguien. Yo les aseguro. Y lo seguimos guardando. ¿Mm? Número 7. ¿Por qué la falta de perdón se convierte en un arma poderosa, pero en las manos de Satanás? Satanás tiene un argumento legal donde él te puede manipular, controlar y puede hacer que tú hagas lo que no quieras hacer. Porque la falta de perdón lo alimenta, ese argumento, le da poder. Y número 8, ¿por qué Jesús aún estando en la cruz perdonó? Esa es una pregunta muy interesante. La Biblia habla de dos personajes, bueno, Jesús es uno, y otro personaje que estuvieron a punto de morir y perdonaron a sus agresores, a quienes los estaban matando. Y tuvieron la misma respuesta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿quién fue la otra persona? ¿Por qué Jesús, aún estando en la cruz, perdonó? Y número 9, con esta pregunta iniciamos: ¿qué atributo de Dios necesitamos conocer para poder perdonar? Por ejemplo, un atributo de Dios es que Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes, es bueno, es maravilloso. Pero, ¿cuál es el atributo en específico que necesitamos conocer para poder perdonar? Y es una palabra que usamos mucho aquí. Yo la uso mucho. Pero ¿cuál es el atributo? ¿Cuál es ese atributo? Piensen. ¿Alguien quiere opinar? ¿Cuál es el atributo que necesitamos conocer de Dios para poder perdonar? La misma pregunta lo dice. La misericordia. Pero a veces nos sentimos más misericordiosos que Dios. Y le estorbamos tanto a Dios. La misericordia es uno de los más importantes y llamativos atributos de Dios. Cuando Moisés le pidió a Dios, en su encuentro con Dios, que le mostrara su gloria, la respuesta de Dios fue que ningún hombre podía ver su gloria y vivir. Pero Dios decide mostrarle algo que impacta. Vayan conmigo o alguien lea Éxodo 33, 19. Aquí comenzamos. El que encuentre las citas, léalo, ¿eh? Los voy a dejar que lean. Éxodo 33.
¿Qué notan ahí en la respuesta que le dio Dios? Mira, no te voy a mostrar el poder, te voy a mostrar otra cosa. Mi misericordia. Yo voy a ser misericordioso con quien quiera ser misericordioso, porque Él es soberano. A Dios no se le puede obligar a que haga algo en contra de su voluntad. Dios no le mostró a Moisés su poder, sino su misericordia. Pero ¿qué significa para nosotros eso? ¿Qué debemos entender? Que cuando buscamos venganza, escúchelo bien, queriendo mostrar el carácter de Dios, a veces nos equivocamos, ¿eh? No, es que... Y ponemos hasta versículos bíblicos para apoyar nuestra falta de misericordia. Pero al hacerlo no estamos exhibiendo en realidad la realidad del trato de Dios con nosotros. Porque el trato fundamental de Dios con todos los seres humanos se basa en la gracia. Nosotros no seríamos nada, ni somos nada, sin la gracia de Dios. Y no podemos vivir sin su misericordia. ¿Sí entienden eso? Váyanse abrochando el cinturón, ¿eh? Uy, la palabra está hermosa. Y hoy apenas vamos a abrir el bote de gusanos. Para el próximo domingo nos vamos a profundizar más. Nos vamos a meter en un quirófano que se llama falta de perdón. Y se van a dar cuenta cómo tú puedes creer que tú vives bien en paz con todos, pero puedes traer una raíz podrida de falta de perdón en el corazón. Y Dios la identifica. A veces la gente no, pero Dios sí. Ahora, todo se basa en la gracia, es decir, en el perdón inmerecido a través de Jesucristo. Y hay dos cosas, yo sé que ya las saben, y si no las vamos a recordar, pero ¿cuáles son las dos cosas que dice la Biblia que Dios no comparte con nadie? Son dos cosas que Él dice que Él no comparte con nadie, específicamente esas dos cosas. Número uno, ¿cuál es? Su gloria. Busque a alguien Isaías 42:8 y otro busque Romanos 12:19 y otro busque Hebreos 10:30. Hay dos cosas que Dios no comparte con nadie. Su gloria. Cuando tú, en lugar de darle la gloria a Dios por todo, Señor, gracias por la comida, gracias por el trabajo, gracias por la vida, gracias por mis hijos, gracias. Cuando no le damos gracias por todo, le estamos robando la gloria a Dios. Y cuidado, ¿eh? Y la otra es la venganza. Cuando tú quieres, no, es que como me hablen, hablo. No, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que dice el mundo. Pero la palabra dice que aún bendigamos a nuestros enemigos y que oremos por quien nos maldice. Es lo contrario a lo que dice el mundo. ¿Qué dice Isaías 42:8? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí se dan cuenta? Por eso la idolatría es tan grave. Cuando alguien adora imágenes, adora ídolos, le está robando la gloria a Dios. Y él lo dice muy claramente. No daré mi gloria a nadie. Y la venganza, Romanos 12:19, ¿qué dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré. ¿De quién es la venganza? ¿De quién es la venganza? ¿Quién es el que va a pagar? ¿Quién es el que va a pagar? Él. Mía es la venganza, yo pagaré. Tú no estés ahí ideando. ¿Y qué dice Hebreos 10:30? Lo vuelve a reafirmar. Hebreos Volvemos 10:30. al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que fue necesaria la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Pues por la realidad de nuestro pecado. Lo más grave que existe en el mundo es el pecado. Ese es el gran mal del mundo. Pero si existe el pecado, existe también la gran solución, si le queremos llamar así, y es el perdón. Jesús tenía que morir en la cruz por la realidad de nuestro pecado y para manifestar la misericordia de Dios. Y por eso debemos recordar que Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Con quién no ha sido bueno Dios? Alguien puede decir, no, conmigo no ha sido bueno. Ninguno. Ha sido bueno con todos nosotros. Y cada vez
que meditamos, que pensamos en la cruz, no olvidemos que Él nos ha tratado con gracia. ¿Ustedes creen que yo, o ustedes o yo necesitábamos o de la gracia de Dios? Claro que sí. ¿Podríamos vivir sin el perdón de Dios? No. Él nos ha tratado con gracia, con misericordia. Y por consiguiente, Él espera de nosotros que perdonemos como hemos sido perdonados. Pero a veces olvidamos eso. Y guardamos rencor y estamos en un... No, hasta que Él venga, hasta que ella venga. Aleluya. El mismo Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Mm? Y escuchen muy bien esta pregunta. No respondan, ¿eh? Solo mediten y piensen. No respondan, ni levanten la mano, pero sí mediten durante el día, no solo ahorita. Y busquen en su corazón si tienen falta de perdón contra alguien. Yo les aseguro que todos los que estamos aquí tenemos alguna semilla muy que no podemos tal vez identificar, pero ahí está, y está pudriendo el corazón. Aún desde la infancia. Aún desde la infancia. Cuando nosotros llegamos hace 10 años, va a ser 10 años en septiembre, el 19 de septiembre, bueno, el 20 de septiembre en la noche, que nos reunimos en la casa de mi mamá, allá con mi papá, se juntaron todos mis hermanos, todos los nietos, bisnietos, yo conté como 70 los que estábamos reunidos esa vez, de la familia de todos. Yo tengo 10 hermanos, imagínense, y los hijos, y ya unos de ellos tienen nietos. Nos reunimos como 70 en esa ocasión. Y yo recuerdo que lo primero que le dije a mi mamá, mamá, porque yo traía esa semilla podrida. Le dije, mamá, yo quiero pedirte perdón porque por muchos años yo te guardé mucho rencor a ti, porque tú nunca nos dejaste disfrutar una niñez. Siempre nos mandabas a trabajar, aunque no hubiera necesidad, con tal de ponerle piedras en el zapato a mi papá. Como mi papá andaba de ladino, de mujeriego, nos usaba como armas contra él. Y ya les he platicado eso, que había una ancianita llamada Doña Vita y el Che, así les decíamos de cariño, porque él hablaba como argentino y le decíamos el Che, y a ella Doña Vita, y cada sábado se llevaba un montón de tortas de frijoles. En aquel tiempo, no sé cuántos recuerdan que había matinés en los cines, y se llevaba a todos los niños de la cuadra, y los únicos que no iban era mi hermano y yo, porque teníamos que ir a vender paletas o donas o pan, gelatina, lo que hubiera, porque nos mandaban obligados. Y nunca disfrutamos la niñez, y eso a mí me marcó. Desde los 6 años, que yo recuerdo que empecé a trabajar formalmente, estudiando y trabajando. Y eso era algo que yo traía. Y cuando llegamos, pues yo le pedí perdón a ellos por el odio, por el rencor que yo tenía. Y recuerdo que, fue un lloradero. ¿Mm? Pero eso solamente fue el bote de gusanos, porque hay más cosas que tenemos. Yo les pongo eso de ejemplo, porque tal vez hay muchos que están igual como yo estaba, en esa área. Pero hay más áreas todavía escondidas. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿tienen falta de perdón contra alguien en su corazón? ¿Mm? Para poder entender la importancia del perdón, primero necesitamos entender el pecado. Si tú no entiendes lo grave del pecado, pues no vas a entender la importancia del perdón. ¿Sí me explico? Es como cuando alguien está enfermo. Si no entiende la gravedad de su enfermedad, pues no va a entender la importancia de tomarse la medicina. ¿Se entiende, no? Pues es lo mismo con el asunto del perdón. Si no entendemos la importancia o la gravedad del pecado, y ese es el punto número 1, son 6 puntos, ¿cuál es la consecuencia más grave del pecado? ¿Cuál creen ustedes que es la consecuencia más grave del pecado? Y cuando digo pecado me estoy refiriendo en específico a la falta de perdón. ¿Cuál es la consecuencia más grave del pecado? Porque todo pecado
falta de perdón, enojo, ira, amargura, resentimiento, odio que tengamos contra alguien, es pecado. Pero ¿cuál es la consecuencia más grave del pecado? ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es la consecuencia más grave del pecado? La más grave. La más grave, ¿saben cuál es? Que crea una separación entre el pecador y Dios. Nos separa. Nos separa. Y cuando tú tienes falta de perdón o has pecado contra alguien, eso crea una separación entre Dios y tú y también entre aquellos que pecamos. El pecado es pecado porque crea una distancia, una separación que puede ser espiritual, puede ser emocional y en algunos casos hasta física. Isaías lo dice mejor. Alguien busque Isaías 59:2. ¿Qué dice? Isaías 59:2. Búsquelo rápido, por favor. Isaías 59:2. ¿Qué dice? Voy a dejar que ustedes lean, ¿eh? Así es de que... Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí se dan cuenta? El principal efecto del pecado, o lo más grave del pecado, es la separación de Dios. Automáticamente, dice el Señor, hazte para allá. Yo no soporto el pecado. Ni siquiera lo soportó en Jesús cuando estaba en la cruz. Muchos dicen, ay, pero pobrecito, el Padre lo abandonó. No, no es que el Padre lo haya abandonado. Es que el Padre no soporta el pecado. No tolera el pecado. Y Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad. El Señor es tan santo, dice la palabra, que no tolera el pecado. Cuando tú y yo vivimos con falta de perdón, en pecado, lo que estamos haciendo conscientemente es separarnos de Dios. Algunos lo hacen inconscientemente cuando no conocen la palabra. Por eso es importante llevarles el evangelio del perdón de Dios. Ahora, el perdón bíblico existe para remover esa separación, para quitar esa separación que crea el pecado. Por ejemplo, si yo peco contra mi esposa, o mis hijas, o mis hijos, o mis amigos, ese pecado nos va a distanciar. ¿O qué matrimonio no ha tenido problemas y que dura horas, o tal vez días, o tal vez hasta meses, sin hablarse? Nos separa, aunque sea por un momento, o pueden ser por años. ¿Conocen gente que vive separada, enojada con alguien por años? ¿Sí conocen? Sí, se conoce. Y dentro de la misma familia tal vez. Y el único recurso que Dios ha provisto para volver a establecer la cercanía es el perdón en Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz, Él ganó, en la cruz Él ganó la reconciliación para nosotros con el Padre. Ahí Él fue. Y por su sangre derramada hizo posible el perdón. Por la sangre. Sin sangre, dice la Biblia, no hay remisión, no hay pago, no hay perdón de pecado. Sin sangre. Ahora, por lo tanto, grábense muy bien esto. Una de las maneras de conservar nuestras relaciones, ya sean personales, familiares o matrimoniales, a ver si le dan unas sillas allá a Juan Antonio y a Lolita. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, una de las maneras de conservar nuestras relaciones, ya sean personales, familiares o matrimoniales, es aprender a perdonar. Si tú no aprendes a perdonar, no vas a tener buenas relaciones jamás. Y tiene que ser un hábito. Pedro en una ocasión le dice a Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar al que me ofendió? ¿7 veces? Hasta 70 veces 7, pero no es que sean una cantidad, sino que sea un estilo de vida. El perdón, grábenselo, tal vez ya lo sepan, pero no lo practicamos.
El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. No es de que yo sienta perdonar. Nadie de los que estamos aquí, yo me incluyo, cuando hemos perdonado a alguien, ay, es que tengo un deseo tan grande de perdonar. No es cierto, son mentiras. Porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento. ¿Sí se explica o no se explica? ¿Sí? Si quieren pasar acá a la sombra, mira. ¿Sí? ¿Se les da frío? Digo, calor. El perdón no es un sentimiento, entonces. ¿Es qué? Una decisión. Tú decides perdonar. Ahora, cuando el hombre pecó, Adán y Eva, eso provocó una separación entre Dios y la humanidad. Pero de igual manera, la redención ofrecida por el Señor abrió otra vez la reconciliación. Ahora escuchen muy bien esto. Punto número 2. Los elementos importantes en el proceso de perdonar. ¿Cuáles son esos elementos tan importantes en el proceso de perdonar? ¿Cuáles son? Primero, con un arrepentimiento que busca el perdón. Todo comienza cuando un ofensor reconoce que ha pecado y está arrepentido. Y hay 3 aspectos que se combinan en esa dinámica para que pueda llevarse a cabo. Tiene que haber confesión, te tiene que doler tu pecado, dolor, y tiene que haber un cambio. Si no, no es real. Y la Biblia nos enseña esa realidad. A ver, Carlos, Salmo 32:5, Rafa, Daniel 9:5 y Goyo, Proverbios, ¿no está Goyo? Se nos fue Goyo. Ah, entonces alguien más. Tú, Aldo, Proverbios 28:13. Esas 3 escrituras. Mire, esas 3 escrituras nos hablan de estos 3 aspectos que se combinan en la dinámica de perdonar. Confesión, dolor y cambio. ¿Qué dice el Salmo 32:5? Mi pecado te declaré. Mi pecado, ¿qué dice? Te declaré, confesó. ¿Y qué más? Y no encubrí mi iniquidad. No encubrí mi maldad. Iniquidad es maldad. Dije. Confesaré mis agresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, si entendió bien la escritura que acaba de leer Carlos, ¿a quién le confesó el pecado? ¿A la persona que ofendió o a Dios? ¿A quién? Pablo decía, si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Dios. Muchas veces nos equivocamos y pensamos, no, es que no fuiste a pedirle perdón allá. No, es que yo ya me puse a cuentas con Dios. ¿Sí me entienden? No es como allá, como en la tradición donde salimos, que si no se lo confesabas a alguien que a lo mejor era más pecador que tú y que te absolvía de pecados, supuestamente ya quedabas limpio. El perdón tiene que empezar, la confesión tiene que empezar primeramente con el Señor, a quien ofendemos. Pero nos tiene que doler. ¿Qué dice Daniel 9:5? Hemos pecado. Hemos pecado. Iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjese cómo él se apropia de ese dolor y dice hemos, o sea, lo hace propio de él y de toda la nación. ¿Y qué dice Proverbios 28:13? Uy, esa escritura nos descubre a todos. Proverbios 28:13. ¿Qué dice? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los confiesa y se aparta, tiene que haber un cambio, alcanzará misericordia. O sea, no solamente es confesar, me tiene que doler, pero tiene que haber un cambio en mí. Y la palabra nos lo dice. Y como lo vimos en el domingo pasado, un verdadero arrepentimiento se hace evidente cuando estamos dispuestos a declarar nuestro pecado sin excusas. No es que te lo dije porque tú, no es que tú, no. ¿O cuántas veces escuchamos esto? Perdóname si te ofendí. No, no es perdóname si te ofendí, es perdóname porque te ofendí. Pero a veces
tratamos de encubrir nuestra falta de arrepentimiento con excusas baratas, que pueden sonar muy sinceras, pero son mentiras. Y no somos sinceros delante de Dios. Cuando me duele lo que hago, y sobre todo cuando tengo un deseo sincero de renunciar a la conducta mala que he tenido y busco un cambio de actitud y de forma de vivir, cuando aprendo a decir perdóname en lugar de justificar lo que hago, es cuando el evangelio se vuelve práctico, cuando honramos la cruz y cuando nuestra alma se sana. Como decía David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir, en mi quejar todo el día. Cuando traes cargando ese lobo podrido por dentro, entre más tiempo dures en confesar, más se pudre tu alma. Uy. Punto número 3, la gracia nos mueve a otorgar el perdón. ¿Cómo es eso? De que la gracia nos mueve a otorgar el perdón. Debemos aprender a pasar de ser oidores a hacedores de la palabra, cuando sabemos que Dios nos manda a perdonar, no te lo sugiere, ni te da una sugerencia, no. Pero cuando Dios nos manda a perdonar, hay también 3 aspectos que se combinan en esa dinámica. Si ya vimos los otros 3, que era confesión, dolor y cambio, debemos aprender a ser hacedores y no solamente oidores, pero hay 3 aspectos que se tienen que combinar. Número 1, tener disposición, estar dispuestos, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tengo que tener disposición, humildad y sabiduría. 3 cosas. Disposición, humildad y sabiduría. A ver, dígalo. Disposición, humildad y sabiduría. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 3:13? Hoy los voy a dejar leer, yo no voy a leer. Colosenses 3:13, ¿qué dice? ¿Qué dice Colosenses 3:13? El que lo encuentre. Soportaos, sopórtense. ¿Qué dice? Y perdónense. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Ahora, ¿qué notaron en la escritura que acaba de leer Carlos? Otra vez, ¿qué notaron? Aprendan a escuchar y a oír. No es lo mismo escuchar y oír. No puedes perdonar si primero no aprendes a soportar. ¿Sí entienden? No vamos a poder perdonar si primero no soporto a la persona. Y para poder soportar a la persona, la tengo que amar. Ahorita se va a poner bueno. Ahora, las escrituras nos exhortan a seguir el ejemplo de Cristo al recordar que Él perdonó nuestros pecados. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La muerte. Ahora, y somos desobedientes cuando nos negamos a otorgar el perdón, porque es un mandamiento. Cuando tú no quieres perdonar, estás desobedeciendo a Dios. Estás siendo rebelde, porque es un mandamiento. ¿Y qué haces? Te lamentas, te quejas y te amargas, con un sentido de venganza. Pero me la va a pagar. El mundo te dice ojo por ojo, pero Dios te dice, ora aún por tus enemigos. Lo contrario, bendice a tus enemigos. Cada vez que nos ofenden, lo que debemos aprender es saber una oportunidad de glorificar a Dios exaltando y dando el perdón. Eso es lo que tenemos que aprender. Y de hecho, escuchen muy bien esto, el perdón tiene mucho más que ver con nuestra relación con Dios que con nuestra relación con el ofensor, que con el que nos ofendió. Lo diré otra vez, ¿eh? El perdón tiene mucho más que ver con nuestra relación con Dios que con nuestra relación con el ofensor. ¿Qué quiere decir esto? Que mi respuesta ante la ofensa
revela más sobre mi comunión con Dios de lo que revela sobre mi ofensor. Les vuelvo a repetir, el mundo dice ojo por ojo y Dios dice bendice hasta tus enemigos. ¿Mm? Punto número 4, ¿cuáles son las bendiciones del perdón bíblico? ¿Cuáles son esas bendiciones del perdón bíblico? ¿Mm? La principal razón por la cual Dios nos ordena perdonar es que hay muchas bendiciones que tú te pierdes y que están asociadas a la obediencia a este mandamiento. O sea, no debemos esperar a tener las ganas, el deseo de perdonar para hacerlo, como tampoco esperamos que Dios envíe con anticipación sus bendiciones antes de otorgar el perdón a aquel que nos ofendió. ¿Me expliqué o no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el primer beneficio o bendición del perdón? ¿Cuál es? Aquí se pone bueno, ¿eh? Muy atentos. ¿Cuál creen ustedes que es el primer beneficio o bendición del perdón? Cuando tú le das a alguien el perdón, aunque no lo merezca, no es de que lo merezca. Aquí no se trata de merecimientos, se trata de obediencia. Cuando yo perdono a alguien, le digo, ¿sabes qué? Te perdono. Eres el más malvado de todos, pero te perdono. ¿Cuál es el principal o el primer beneficio del perdón? Que el perdón nos libera, escuche esto, de la amargura. Claro, nos libera de la amargura, ¿sí? El perdón y la amargura ocupan unas habitaciones en nuestro corazón. ¿Cómo en la amargura? Esto lo van a entender todos y tal vez lo han escuchado. La amargura es como beber o tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Esa es la amargura. Pero no, yo no le hablo. Y estamos todos amargados. Y tú piensas que le estás haciendo un mal a la otra persona. El mal te lo estás haciendo tú, amargado y amargada. El veneno te lo estás tomando tú. Cuidado. Un ejemplo bíblico que nos ayuda a entender el perdón es la historia de José en Génesis y cómo José reaccionó delante de sus hermanos que lo vendieron como esclavo por envidia. Fue acusado injustamente por la mujer de Potifar, puesto en la cárcel, pero Dios no se olvidó de José. Y José llegó a ser nombrado el segundo de Faraón. José recibió a su familia en Egipto y le salvó la vida de la hambruna a sus hermanos, a su familia. Pero el momento cumbre de la historia es cuando José les extiende su misericordia, lo que hablábamos al principio, y los perdona. Alguien lea Génesis 50, 19 al 21. Génesis 50, 19 al 21. Que lo lea, léalo fuerte. Porque es una declaración. José, Perdón, otra vez, Carlos. y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hasta el 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló y les habló al corazón. Esta es una declaración que si la analizamos a profundidad, es muy confrontadora para todos nosotros. Y la pregunta es, ¿qué nos debemos de hacer? Escuchando así a grosso modo la historia de José, ¿de dónde obtuvo José la sanidad para no llenarse de amargura? Cualquiera en su lugar, nos hubiéramos llenado de amargura. Cualquiera. La mayoría de nosotros no va a sufrir lo que José sufrió, pero a pesar de todo lo que tuvo que pasar por el odio de sus hermanos, ¿cómo fue José
capaz de perdonarlos? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Por qué fue capaz de perdonarlos? Les vuelvo a repetir, ¿qué hubiésemos hecho alguno de nosotros si hubiéramos pasado, no todo lo que él sufrió, una parte de... ¿Mm? ¿Qué fue lo que él entendió para no llenarse de amargura? La misma palabra que leyó Carlos, ahí nos da la respuesta. Leo otra vez Génesis 50:20, nunca lo olvide. Génesis 50:20, ¿qué dice? Vosotros pensáis mal Ustedes contra mí, pensaron, fíjese lo que dice. mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se dan cuenta? Está diciendo prácticamente lo que dice Romanos 8:28. Todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios. Todo. Por eso hay dos cosas, nunca se les olvide, que Dios no comparte con nadie: su gloria y la venganza. Dejémosle a Dios eso. Esta historia fue dejada solo como testimonio para que podamos entender que el perdón siempre es costoso, cuesta. El perdón incluye, aparte de que ya vimos lo que vimos, incluye renuncia, sacrificio y dolor. ¿Mm? Por eso no cualquiera perdona, porque no cualquiera está dispuesto a renunciar, a sacrificarse y a padecer dolor. Nosotros no perdonamos, ninguno de nosotros perdonamos porque la otra persona lo merezca, porque ni tú lo mereces, ni yo lo merezco. No perdonamos porque la otra persona lo merezca. O sea, no es por el mérito de la otra persona. Nadie merece nunca el perdón. Nadie, ni nosotros. La actitud de José lo guardó de convertirse en un hombre amargado y estancado, porque él supo ver la mano de Dios, que Dios todo lo torna para bien para los que aman a Dios. Y lo estamos viendo aquí. Dios tornó para bien lo que padecimos allá, lo está tornando para bien. Pero el ver esa edificación, pues nos trae un recuerdo, pero un recuerdo para bien, de que la misericordia de Dios siempre llega en el tiempo de Dios. Y aquí estamos, miren. Dios nos guarda de convertirnos en amargados y estancados. Y punto número 5, el perdón ayuda a sanar el corazón. Ponga atención en estos dos puntos finales. Son 6 puntos solamente. Muy atentos aquí. Uno de los problemas que se generan ante una ofensa no es solamente creer que quien nos ofendió debe pagar por lo que hizo. No, es que él debe pagar. Sino que también creemos, aquí es donde estamos tan equivocados, que nuestra sanidad depende de lo que haga esa persona. Pero no funciona así. Escúchelo bien. No hay nada que la persona que nos ofendió pueda hacer que traiga sanidad a nuestra alma. Nada. Si nuestra sanidad depende de lo que haga el ofensor, entonces nuestro perdón no es una respuesta al perdón que hemos recibido de Cristo. Y por lo tanto no va a traer sanidad final a nuestras vidas. No hay nadie que pueda sanar nuestra alma fuera de nuestro Señor. ¿Sí entienden? Salmo 147, verso 2 al 3. Eso lo explica hermoso la palabra. Salmo 147, verso 2 y 3. ¿Qué dice? Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es lo mismo que Jesús dijo en Lucas 4:18, cuando él comenzó su ministerio y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, ni tú ni yo tenemos que posponer la sanidad de nuestra alma hasta que la persona que nos ofendió decida qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a dejar de hacer.
¿Sí me expliqué o no? Yo no puedo posponer la sanidad de mi alma hasta que la persona que me ofendió decida lo que hará o dejará de hacer. Podemos ir inmediatamente con el médico de nuestra alma, con el Señor, con Dios mismo, para que el proceso de sanidad comience y así prepare nuestro corazón para otorgar el perdón y evitar el llenarnos de amargura. Podemos ir inmediatamente, pero ¿por qué es tan difícil perdonar? A ver, ¿alguien tiene alguna opinión? ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué? Dios es quien sana cuando perdonamos. Podemos decir que tenemos fe en Dios, que estoy perdonado, que yo sé que Dios me va a bendecir, sanando mi dolor, pero al mismo tiempo estar lleno de amargura con la otra persona, o al mismo tiempo decidir si bendecimos al que no se ofendió. Cuestión de decisión. ¿Mm? Y cuando lo hacemos, cuando decidimos bendecir a quien nos ofende, descargamos la culpa, nos desencadenamos de esa persona. En realidad el perdón es un acto de fe, no es un sentimiento. Y cuando no lo hacemos, cuando no perdonamos, estamos reflejando en esencia nuestra incredulidad. Mire esta escritura, la vamos a leer 2 veces. Ponga atención, le voy a preguntar. Santiago 5:16. ¿Qué dice? Ponga atención, mientras tomo agua. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A ver, otra vez, pero así fuerte y como si la estuviera saboreando. Miren lo que dice, les voy a preguntar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros y que oremos unos por otros. Yo les pregunto, tal vez aquí hay gente que ya tenga muchos años en el Evangelio. Yo tengo más de 30 en el Evangelio, 56 años de edad, ¿sí? Bueno, voy a cumplir 56 en mayo, ya, ¿sí? Pero la escritura que acaba de leer Aldo, vemos que se ponga en práctica en la iglesia. ¿Te ha tocado ver alguna vez a algún hermano o a una hermana que diga, hermano, ven, quiero pedirte perdón y quiero que ores por mí? Porque, híjole, estaba lleno de amargura, de odio contra ti. ¿Lo han visto eso en la iglesia? ¿O han visto que se haga un llamado semejante así? A ver, vengan todos los que están amargados, enojados, con los que están aquí, y confiésense. Y que diga, ¿sabes qué? Híjole, ¿sabes qué, Alfredo? Yo estoy que me muero de envidia contigo, de coraje, de amargura, y perdóname. Lo hemos visto. Preferimos estar guardando esa pudredumbre y que nos está acabando por dentro, porque no hemos entendido realmente la gravedad del pecado. El perdón bíblico es un componente que prepara el corazón. ¿Sí, Carlos? Es que en lo que nos explicaste al principio del perdón, que lo debemos de hacer ante el Padre Jehová, ahí es donde confundimos mucho las cosas. Exactamente. Aquí nos dice lo contrario. O sea, Aquí, que primero lo confesemos a Dios, exacto. ¿verdad? Y después vayamos con Y lo que prácticamente lo que está diciendo Santiago es que no lo has hecho con Dios. Porque si lo has hecho con Dios, eso te va a dar la libertad para ir con la otra persona y decirle, perdóname. Pero, como dice Carlos bien, no sé si lo entendieron, al menos yo así lo entendí, que muchas veces nos escudamos
No, es que yo ya perdoné. Sí, ya lo perdonaste, pero no lo has demostrado, no has dado fruto de arrepentimiento. ¿Sí me explico o no? La continuidad del perdón. Exactamente. No podemos solamente escudarnos con, es que ya se lo dije a Dios. Es que ya se lo... No, sí, pero muestra el fruto. El amor. ¿Dónde está el amor? Entonces, ahora, el perdón bíblico es un componente que prepara el corazón para un proceso más completo de sanidad. Y aquí viene el último punto, ¿eh? Al último punto, número 6. El perdón nos acerca más a Dios. A ver, dígalo conmigo. El perdón nos acerca más a Dios. Todos nosotros debemos recordar que también hemos sido perdonados. Todos los que estamos aquí. ¿O a quién no le ha perdonado Dios sus pecados? Y nos los perdona todos los días, porque todos los días la regamos. ¿Quién no se equivoca todos los días? Yo soy el primero, decía Pablo. Yo soy el primero de los pecadores. ¿Sí? No podemos olvidar que hemos sido perdonados. Tampoco podemos olvidar de dónde venimos y de dónde nos sacó Dios. Por eso debemos recordar la cruz y sus beneficios. Eso debe de estar siempre presente en la vida de un creyente. El sacrificio de Jesús fue doloroso por llevar tus pecados y mis pecados. Y tú no aguantas una ofensa así. Pareces un jarroncito de allá del lago de Moreno. La cruz es el símbolo máximo de exaltación de la bondad de Dios por nosotros. Ahora, esa cruz no solamente es la base de nuestra salvación en el pasado, sino que es en esencia la base también para nuestra santificación, para apartarnos de hacer lo malo. Jesús resaltó la importancia del perdón cuando les enseñó la oración modelo del Padre Nuestro. Que por cierto, no se trata de una oración para repetirla, para rezarla, sino que es un modelo de oración compuesta de 6 peticiones. Las 3 primeras son de exaltación, de gloria y de reconocimiento de quién es Dios, de adoración. Por eso estamos viendo en los devocionales la importancia de la adoración. Y las 3 últimas peticiones de la oración modelo del Padre Nuestro están relacionadas con nuestras necesidades. Y la segunda parte de estas 3 últimas peticiones, ¿qué dicen? Alguien lea Mateo 6, 11 al 13. Y no se pierdan, aquí viene la parte interesante. Mateo 6, 11 al 13. ¿Qué dice? Y el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora muy atentos, aquí viene el corazón del mensaje, ¿eh? Aquí viene, si no entendieron todo lo demás, entiendan esta última parte. Hay 2 observaciones importantes. En primer lugar, esta oración es un modelo que se supone debe usarse como guía para una oración diaria. Por eso dice, danos el pan nuestro de cada día. Es un modelo para usarlo diariamente y que debe convertirse en un hábito para todo creyente. Este modelo muestra que Jesús le dijo a sus discípulos que no dejaran de orar por el perdón de los pecados, que lo tenemos que hacer diario. Es una oración diaria. Todos pecamos todos los días y lo sabemos, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí. Todos pecamos todos los días y lo sabemos. Y necesitamos la gracia de Dios cada segundo de nuestra vida. Y por eso Jesús nos instruyó a no dejar de orar pidiendo perdón a Dios. Pero Jesús también incluyó, escuche bien, aquí viene, por eso le decía la parte importante, una condición en esa petición. Cuando dijo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Ahora, una buena pregunta sería, ¿por qué Jesús tuvo que añadir la frase como también nosotros hemos perdonado o perdonamos a nuestros deudores? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que añadir eso? ¿Por qué Jesús no dijo simplemente, Señor, perdona nuestras deudas? Esta es la única de todas las peticiones donde Jesús lo explica muy claramente. ¿Por qué es tan importante? Lean Mateo 6, 14 al 15. ¿Qué dice? Muy lento, para que podamos entenderlo. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? En el 15. ¿Sí entendieron lo que está diciendo? Perdona para que nuestro Padre nos perdone. Ahora, ¿qué entendemos ahí? Por eso les dije que lo leyeran lento. Léanlo otra vez. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué entienden ahí? Un comentario. ¿Qué entienden ahí? Ahí le agregan algo que tal vez no lo percibieron. ¿Sí, Juan Antonio? Uh-huh. Sí. También tienes que culminar, o sea, no nomás que se quede inclusive Dios, perdónalo, pero también tienes que concluir con la otra parte de Sí, exacto. perdonar a los demás. Uh-huh. Aquí, si se dieron cuenta, en estos versículos 14 y 15, dice lo que acaba de decir Juan Antonio, pero le agrega una cosa que a lo mejor pasa desapercibida. Dice, vuestro Padre Celestial. Involucra al cielo. O sea, lo cual quiere decir que estamos creando un problema en el cielo cuando negamos el perdón. Ahora, les pregunto, aquí viene lo bueno. ¿Podrá alguien que no quiere perdonar, porque el perdón es una decisión, el día que se muera, entrar en el cielo? Les pregunto, ¿podrá? Eso es lo que tenemos que entender, la gravedad de lo que significa. Ahora, llévense esto en su corazón y mediten durante la semana. El próximo domingo vamos a ver la segunda parte, o tercera, no sé, porque vamos a continuar estudiando acerca de este tema tan importante. Pero piensen en esto. Hoy en día, como decíamos al inicio, el mayor problema en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y en el mundo, es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Y eso trae como consecuencia que un creyente que va a la iglesia, que adora según a Dios, que ora, que lee la palabra, que un creyente herido, que lastime y que hiera a otros. Y lo que va a producir son iglesias heridas. Y muchas veces dicen, no se han preguntado, bueno, pero ¿por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué pasan 20, 30 años y son los mismos? Y envejecen esos que empezaron la iglesia y son los mismos. Por ejemplo, una que está por allá, ¿sí? 35 años tiene la iglesia, vayan a visitarla un día, parece asilo de ancianos. No hay jóvenes. ¿Qué pasó con todos los demás? Algo está sucediendo. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que destruya nuestra vida espiritual, emocional y física.
Pero la pregunta es, ¿realmente sabemos qué es perdonar? ¿Sí sabes qué es perdonar? ¿Realmente lo sabes? Perdonar es liberarnos y a la vez hacer libre espiritualmente a la persona que nos ha ofendido. O sea, es un beneficio de ambos lados, pero el mayor beneficiado eres tú cuando perdonas. Es soltarnos, dejar libre a quien nos causó daño. Es dar por cancelada la deuda que teníamos pendiente con alguien. Es tomar la decisión de absolver, de liberar a la persona como un acto voluntario que no se basa en las emociones. Es una decisión. En el capítulo 18 de Mateo, Jesucristo cuenta de dos hombres, uno que debía una gran cantidad y otro que debía un poco. Y al que debía mucho se le perdonó, pero a él le debían una pequeña cantidad y él no perdonó. Y miren lo que dice en Mateo 18:35, solo ese versículo. ¿Qué dice? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lean la historia en su casa, todo el capítulo 18, pero habla de que este hombre que no perdonó fue entregado a los verdugos para ser castigado. Y los verdugos, cuando habla ahí en esa ocasión, se refiere a demonios. Por eso mucha gente vive atormentada en las noches, se les mueven las cazuelas, les jalan los pies, se les sube el muerto, porque no perdonan. Y siguen con esa falta de perdón. Y los verdugos vienen a atormentar. Ahora, ¿quién es el mayor beneficiado cuando perdonamos? ¿Quién? ¿Y por qué no lo hacemos entonces? ¿Por qué sigues igual? Nosotros. Ahora, ¿qué no es perdonar? Perdonar no es que te esfuerces por olvidar lo que pasó, porque no lo vas a olvidar. Lo vas a recordar, pero ya no te va a doler. ¿Mm? Tampoco es negar la ofensa recibida, ni pretender querer que el tiempo borre lo ocurrido. El tiempo borrará. No es cierto. Perdonar no es ignorar lo que pasó o tratar de olvidarlo. No es disculparse de palabra. Ay, perdóname si te ofendí. Discúlpame. ¿Cómo debe de ser? Jesús lo expresó. ¿Qué dice en Mateo 6:14? Lo que ya leímos, léalo otra vez. Mateo 6:14. ¿Qué dice Mateo 6:14? Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así de simple. Así de simple. Ahora, ¿por qué es tan mortal, tan grave la falta de perdón? Aquí viene el corazón. ¿Por qué es tan mortal, tan grave la falta de perdón? ¿Mm? Si decimos que ya perdonamos, estamos haciendo mentira y al hacer mentira nosotros hacemos mentiroso a Dios. Mire lo que dice Mateo 18:6-7. Agárrese bien, ¿eh? Ay, Señor. Mateo 18:6-7. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que crean en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Jesucristo dijo muy claro que era necesario, si escucharon bien, que vinieran tropiezos. Fíjese lo que dice, necesario que vengan tropiezos. Pero también dijo, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ahora, ¿qué significa la palabra tropiezo u ofensa? ¿Qué significa? ¿Mm? La palabra tropiezo u ofensa viene del griego escándalon, S-K-A-N-D-A-L-O-N, escándalon, de donde viene la palabra escándalo. Y también significa trampa o carnada. En otras palabras,
Usted y yo debemos entender y comprender que cada vez que alguien le ofende o le hiere, le está tendiendo una trampa del enemigo para que se amargue, se enoje y pierda la paz y la bendición de Dios. Ahora, la pregunta es, para no irnos todos desconsolados, ¿cómo nos protegemos de la ofensa? ¿Mm? Solo se puede lograr haciendo uso del amor, no hay otro. Mire lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 7. ¿Qué dice? Y alguien busque 1 Pedro 4, 8. Dos escrituras. 1 Corintios 13, 4 al 7. Bien fuerte. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Así de simple. 1 Pedro 4, 8. Mire lo que dice Pedro. Le agrega todavía algo más de beneficio. 1 Pedro 4, 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿El amor cubrirá qué? Multitud de pecados. Recuerde que cuando alguien le ofende, el problema no necesariamente radica en la otra persona, sino en nosotros mismos. ¿Por qué? Aquí se pone bueno, ¿eh? ¿Cuál es la raíz de la ofensa? Piensen. ¿Cuál es la raíz de la ofensa? ¿Por qué la gente se ofende de todo? ¿Por qué parecen, vuelvo a repetirles, jarritos del lago de Moreno? Que se quebran con lo frío o lo caliente. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de la ofensa? Piensen. La raíz, o las raíces son dos, de la ofensa. ¿Por qué la gente se ofende con tanta facilidad? ¿Tiene amargura? ¿Sí? Yo creo que a lo mejor se pudieran incluir si no es mejor de que se comuniquen con Dios, Ya le diste más o menos. le afecta, ¿no? Porque a la larga que te está teniendo la trampa es el demonio vía las personas que te ofenden. Si tú tienes más relación con Dios, encamina a que te va a estar tropezando todo el tiempo. Ya le dio el 60% de la respuesta, ahí en lo que está diciendo. Ya le dio, ya no está tan lejos. Les vuelvo a repetir, ¿cuáles son las raíces de la ofensa? ¿Por qué la gente se ofende con tanta facilidad? Escuche bien. Y nunca se les olvide, ¿eh? Porque no reconocemos, sí, parte de... ¿Saben por qué? Las raíces de la ofensa, ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se ofende con tanta facilidad? ¿Cuáles las raíces de la ofensa? Son dos: la inseguridad y la inmadurez. ¿La qué? Inseguridad. Esas son las dos causas principales por las que las personas se ofenden fácilmente y todo lo toman de forma personal, porque son inseguras e inmaduras. ¿Sí? Hoy te voy a dejar con eso. Por eso dije que los iba a dejar pensar para el próximo domingo. Esa es la raíz. Porque tienes inseguridad, porque no estás confiando en lo que decía Juan Antonio en tu relación con Dios. No tienes la confianza de vida con Dios. Estás inseguro. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? Y eres inmaduro porque ¿cuánta gente conocen que tiene 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, pero siguen enojados con otras personas, aún de los mismos creyentes? Inmaduros totalmente. Son como niños, perdón por la expresión, como niños, nadie se ofenda, como niños barbudos, bigotones, botudos, pero con pañal y chupón, inmaduros. O también como mujeres así, de
50, 60 años y jugando con monitas inmaduras. Estas son las dos causas principales por las que las personas se ofenden fácilmente y todo lo toman de manera personal. Por eso no se pierdan la segunda parte, los voy a dejar como en las novelas, como en las series de Netflix, ¿sí? Ahora, para terminar por hoy, escuchen bien, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? Aquí esto ya se pone serio, ¿eh? Siempre estás enojado. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Esas son consecuencias personales. ¿Mm? ¿Sí? Eso es lo que están diciendo de vivir airado, enojado, iracundo, todo eso son consecuencias personales. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar y de las cuales se derivan todas las demás, incluso las que acaban de mencionar? Escúchenlo bien y nunca se les olvide. Número 1, que desobedecemos a Dios, porque es un mandato. Y estás desobedeciendo a Dios, estás siendo rebelde a una ley que Él estableció. Y mientras eso suceda, el enemigo va a ganar ventaja en todas las áreas de tu vida, en todas. Cuando digo todas, es todas, porque va a destruir tu hogar, tus finanzas, tu salud y muchas otras cosas que veremos el próximo domingo. Número 1, porque desobedecemos a Dios. Ahora te pregunto, ¿Dios bendice a desobedientes? No. Él muestra misericordia a desobedientes, como nosotros. Pero una cosa es la misericordia y otra cosa es la bendición. Dos cosas diferentes. Y a veces nos confundimos. Porque seguimos pecando y pecando y pecando y vemos que no hay consecuencias y decimos, no, es que Dios está de acuerdo. Dios hasta me bendice, Dios hasta me guarda donde... No es que te esté bendiciendo. Te está mostrando misericordia para que te arrepientas. Son dos cosas diferentes. Porque a veces pensamos que nuestra actitud, nuestro estilo de vida, Dios lo está aprobando. No, te está dando tiempo en su misericordia para que te arrepientas. ¿Me expliqué? Ahora, número 1, entonces desobedecemos a Dios, porque es un mandato y no vas a poder adorar con libertad. Por eso dice la palabra, lo que leímos en Mateo 5, 23 y 24, si traes tu ofrenda, y no se refiere a dinero, se refiere a venir a escuchar la palabra, a venir en armonía con los hermanos, a convivir, a adorar, a cantar, a orar. Si traes tu ofrenda al altar, pero ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve primero y ponte a cuentas, porque tu padre no te va a oír. Eso es. Y número 2, lo que decía Juan Antonio, corta la comunión con Dios. Te corta la comunión con Dios. Y por más que ores, ¿qué dice Marcos 11:25? A ver, vayan ahí. Marcos 11:25. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. A ver, pónganse de pie y vamos a leerla todos juntos. Ahí está la clave. Por hoy. ¿Qué dice? A la cuenta de 3 la leemos. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. A ver otra vez, pero así como en corito de niños de kinder, todos parejitos. 1, 2 y 3. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestros padres que están en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué entendieron en esa escritura que acaban de leer? Una opinión, una última opinión. ¿Qué entendieron? A ver, Lolita. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que es el inicio del perdón ante el Señor, ¿verdad? Y luego, pues hay que ir al que pues, nos ofende o ofendida, tenemos que ir también hacia ellos. Pero primero con el Padre, ¿verdad? En la mañana, en la noche, en la tarde, a la hora que uno sienta la necesidad. Eso es lo que yo entiendo. A ver, última opinión. ¿Qué entendieron? La palabra se predica sola. ¿Qué entendieron? ¿Mm? Es tan clara la palabra que dice que cuando estés orando, perdones. Miren, les adelanto el título del próximo domingo, ¿saben cuál es? En la oración modelo el Señor nos enseñó a orar y a decir, perdónanos nuestras deudas. El título del domingo, apenas lo estoy desarrollando, pero es, perdónanos nuestras oraciones y adoración. ¿Cuántas veces levantamos las manos al Señor, pero teniendo el camote de amargura, de falta de perdón dentro? Y cuando estamos en la presencia del Señor es cuando tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Cuando adoramos, por eso adoramos al final de cada servicio, para no irnos igual con esa raíz envenenada para la casa, sino para confesar. Dice Pablo, si algo he perdonado, lo he hecho en presencia del Señor. Cuando adoramos, la presencia del Señor está aquí, porque Él prometió habitar en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y por qué no aprovechar cuando estés adorando, cuando estemos adorando, y ponerte a cuentas y sacar ese lodo podrido que has cargado por años? ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí me expliqué o no? Pues vamos a hacerlo. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior, transforma mi interior. Quiero ver lo que tú eres, quiero ver lo que tú eres, sentir lo que sientes tú, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti, quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, Jesús. Que tu luz brille en mí. Guíame con tu voz al latir de tu corazón, al latir de tu corazón. Quiero
quiero encontrarte hoy. Quiero encontrarte hoy. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Quiero ver lo que tú eres. Quiero ver lo que tú eres. Sentir lo que sientes tú. Sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Quiero regresar a ti. Vive en mí. Vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí. Vive en mí, Jesús. Que tu luz brille en mí. Levante las manos y dígale: vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Una vez más, vive en mí, vive en mí, Jesús. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí, Jesús. Que tu luz brille en mí. Señor, tu palabra dice que el perfecto amor tuyo echa fuera todo temor, toda inseguridad, toda inmadurez, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, como estamos cantando, el que nos guíe, Señor. Y hoy queremos terminar diciéndote a ti, Señor: a ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Lo cantamos una última vez. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero
mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Vamos a cantarlo una última vez, el coro. Dice Romanos 12:1 que nos ofrezcamos nosotros en sacrificio vivo. Hoy dígale, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Señor, te damos gracias esta tarde, esta mañana hermosa, Señor, por tu palabra, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos convenza de justicia, de pecado, de juicio, y que nos deshagamos, Señor, de toda esa raíz de amargura, de enojo, de gritería, de maledicencia, Señor. Y solo hay una manera: cuando decidimos perdonar a aquellos que nos ofenden, cuando, Señor, no dejamos que la inseguridad y la inmadurez domine nuestra vida, Señor, y que lo tomemos personal. Hoy te rogamos, Señor, que tú nos hagas libres, Señor, y que tomemos la decisión cada uno de los que estamos aquí de perdonar. Que tú traigas a la memoria, Señor, aquellos a los cuales tenemos que perdonar, y también pedirles que nos perdonen, porque somos ofensores también, Señor, no solamente ofendidos. Que hoy, Señor, nuestra oración sea esa, así como tú nos enseñaste a orar, Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te damos toda la gloria y la honra, y bendice los alimentos, el tiempo de compañerismo que vamos a pasar, Señor, en tu presencia. Te damos toda la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuertes al Señor. Amén. Vamos a poner la silla, las mesas.